¿Están viendo el PowerPoint de derivadas? Sí, profe. Bueno, muy bien. Acá, como es un tema tan importante, yo incluso me quedó grabada una clase que di, no sé si... acá tienen un videíto de esta presentación, por si no llegan a entender, además del video de la clase, bueno, acá tienen también otra alternativa para volver a escuchar a lo mejor de otra forma lo mismo que voy a explicar hoy, ¿sí? Igual, como siempre, los videos de la clase los subo al canal de YouTube. Bueno, esto es lo que yo supuestamente tenía preparado para hoy, pero que no vamos a llegar ni ahí a ver todo. Y algunas cosas van a tener que ver ustedes solitos para la clase que viene. Pero la idea es definir derivada en un punto. Esperemos que eso sí podamos hacerlo, que podamos hacer algún ejemplo. La interpretación geométrica, vamos a ver si llegamos. Bueno, ahí tienen lo que yo hoy tenía planificado para hoy, que seguramente todo esto no va a ser posible. Si uno tiene que definir derivada con palabras, la derivada lo que me permite determinar es la rapidez o la velocidad de cambio instantáneo, y subrayo esta palabra, instantáneo, entre dos variables. Cambio, velocidad, o rapidez, que es sinónimo, ¿sí? La velocidad de cambio instantáneo entre dos variables. Por eso, si ustedes miran en la guía, este problemita es el problema 10 que está en la unidad de límites, que trata sobre el problema de la velocidad, y acá ya me están como intuyendo esto de la velocidad instantánea. Fíjense en que acá aparecieron estas letritas, delta, delta S, delta T. Esa letra griega delta quiere decir variación, en este caso de la función desplazamiento, variación del tiempo, delta, ahora vamos a ver en los ejemplos, y se fueron calculando en distintos intervalos esta formulita de velocidad media, y después les pedían que calculen el límite para delta de t tendiendo a 0 y que el resultado de ese límite se iba a llamar velocidad instantánea. Este problemita es la introducción al concepto de derivada que vamos a ver ahora. Si ustedes no lo hicieron el límite, lo que les voy a pedir es que vuelvan para atrás a el ejercicio 10 de la práctica y que intenten hacerlo después de lo que vemos hoy en la clase. Y algo parecido sucedió con el ejercicio 13, yo acá se los dejo en papel, el ejercicio 13, no sé si lo intentaron hacer, pero también primero hablamos de un cambio medio de la función costo con respecto a la producción de un determinado artículo, y cuando pasamos de esta razón de cambio medio a la razón de cambio instantáneo, estamos hablando de derivada, que en el caso de economía, cuando pasamos al cambio instantáneo se suelen llamar marginal, costo marginal, ingreso marginal. Lo marginal tiene que ver con lo instantáneo. Bueno, lo mismo, este ejercicio está en la práctica 13, es como intuir todo lo que vamos a ver ahora, lo tienen acá hecho en papel, tienen un GeoGebra. Si no lo hicieron, vuelvan para atrás, después de la clase de hoy quizás las cosas queden un poquito más claras. Voy a empezar con un ejemplo. Ahí tengo dos funciones lineales, a una la llamo f y g. Los ejes, como verán, están mudos. ¿Por qué? Porque voy a indicar que en el eje vertical, la variable dependiente que siempre se grafica en el eje vertical es el volumen de agua que ingresa a una pileta. Y ese volumen está expresado en litros. Quiere decir que acá, en el eje que comúnmente llamamos eje de las I's, tengo V. V de volumen
expresado en litros, volumen de agua que ingresa a una pileta. Y la variable independiente es el tiempo, en lugar de ser X es T, expresado en minutos. ¿Sí? Acá tengo dos canillas distintas, una canilla roja y una canilla naranja. Si yo les pregunto a ustedes, ¿con qué rapidez se llena la pileta? ¿Con cuál de las dos canillas se llena más rápidamente la pileta? ¿Qué me contestan? Con la naranja. Con la G. La naranja, ¿sí? Con la naranja. Nadie duda de esa respuesta. Bueno, esto es lo que está asociado con el concepto que vamos a ver ahora de derivada. Fíjense. Yo acá marqué a qué se llama delta de B y delta de T. Este simbolito delta indica variación de volumen, variación de tiempo, ¿sí? Cuando paso de un punto a otro. En este caso, delta de B, cuando paso del punto C al punto B, delta de B sería 4, que es la imagen de 2, ven que es 4, menos la imagen en 0, que sería 0. Este delta de B para ese intervalo está valiendo 4. ¿4 qué? 4 litros. Y delta de T sería 2 menos 0. Esto es 2 minutos. ¿Sí? Si en lugar de estos dos puntos, supónganse que me voy a la naranja y quiero estudiar lo que pasa cuando paso de este punto, que lo llamo J, al punto H. Estoy trabajando en qué intervalo. En el intervalo 1, 2. ¿Cuánto va a valer delta de T? 2 menos 1, o sea 1. Y delta de B, ¿qué sería? 6 menos 3. Esto es delta de B. 3 litros y esto sería 1 minuto. ¿Se entiende que es ese delta, variación de volumen en un determinado intervalo de tiempo? Si miro el intervalo de tiempo entre el primer minuto y el segundo minuto, estoy en ese intervalo. La variación del volumen de agua es de 3 litros para ese intervalo de tiempo. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Hay un cociente, cuando nosotros calculamos este cociente, que es la variación del volumen de agua con respecto al tiempo, este cociente siempre tiene un nombre que se llama razón de cambio medio, razón de cambio medio. Siempre que armemos el cociente entre acá arriba, cuando yo digo delta de B, ay, ¿por qué se me fue? Cuando decimos delta de B dividido delta de T, siempre acá arriba va la variable dependiente y acá abajo la variable independiente. Siempre al cociente entre el incremento de la variable dependiente dividido el incremento de la variable independiente, siempre a este cociente se lo conoce como razón de cambio medio en el intervalo en cuestión. Si yo quiero calcular la razón de cambio medio acá, para esta circunstancia que escribí acá, JH, delta de B dividido delta de T, ¿qué me da? 3 sobre 1.
¿no? Si tengo que leer las unidades, ¿qué serían? 3 litros por minuto, ¿sí? En el caso este particular, esa razón de cambio medio en física tiene un nombre, se lo llama caudal medio. El caudal medio lo que está indicando es la rapidez, digamos, con que el agua fluye en la pileta para este intervalo de tiempo, ¿sí? Y yo les pregunto a ustedes, en este caso particular, tanto para la canilla roja como para la canilla naranja, ¿esto va a variar aunque cambie el intervalo? Fíjense en la naranja, si me pongo en este intervalo, el que va de 0 a 1, y calculo ahí delta de B sobre delta de T. Si paso de este punto a este punto, ¿cuánto vale delta de B? 3 menos 0. Y delta de T, 1 menos 0. Me vuelve a dar 3. ¿Será casualidad o siempre me va a dar 3 en la naranja? Y si siempre me va a dar 3, ¿por qué siempre me va a dar 3? ¿Qué es ese 3? La pendiente. Es la pendiente de la recta, ¿sí? Es la pendiente de la recta, ¿sí? En este caso particular, esta razón de cambio medio, cualquiera sea el intervalo que yo tome para estas dos situaciones, para la naranja siempre me va a dar 3 y para la roja, ¿cuánto me va a dar? 4 sobre 2, ¿no? 2 litros por minuto. Fíjense que ustedes me dijeron que la naranja se llenaba más rápido la pileta que la roja, abriendo con la canilla. ¿Por qué? Porque justamente esta razón de cambio que está asociada con velocidad, en este caso velocidad media, que se llama caudal, el flujo de agua, el volumen de agua a través del tiempo que entra por una tubería, al ser mayor, se llena más rápidamente que una que es menor. ¿Sí? En este caso particular, ¿sí? Que acá tenemos dos rectas. ¿Qué pasa si yo calculo el límite para delta de t tendiendo a 0 de delta de b sobre delta de t? ¿Cómo escribe, delta de b sobre delta de t? ¿Cómo escribirían este límite? A ver. O si suponen que este límite, ¿cuánto les parece que daría este límite en la naranja y ese límite en la roja? Si siempre este cociente, cualquiera sea el intervalo, nos da una constante, ¿qué va a pasar con este límite? Nos va a dar la constante. Nos va a dar la constante. Es un caso muy particular, ¿sí? El paso al límite de ese cociente de incrementos hace que, en lugar de hablar de razón de cambio medio, hable de razón de cambio instantáneo. Cuando hacemos el paso al límite, cuando el delta de t tiende a 0, pasamos de razón de cambio medio a razón de cambio instantáneo. En este caso se llama, en lugar de caudal medio, caudal instantáneo. Y en este caso en particular, como las funciones son rectas, la razón de cambio medio coincide con la razón de cambio instantáneo, pero eso no siempre es así. ¿Hasta ahí me van siguiendo?
Sí, profe. Bien. Acá tienen, yo acá encontré un simulador para que entiendan esto del caudal, que está muy bueno. Ahí les dejé el link. Hay que esperar un poquito que cargue, a veces tarda en cargar. Tiene un montón de cosas para ver, yo solamente les voy a mostrar esto del caudal, nada más. Que acá lo llaman flujo. Bueno, está... Fíjense, ¿ven? Que acá dice caudal, litros por segundo lo único. Está expresado con otra unidad de tiempo. Dice 5.000. Acá visiblemente estamos viendo cómo fluye, con qué velocidad fluyen las partículas de agua en la tubería. Si yo aumento el caudal, ¿ven cómo va más rápido? Y si lo aumento más rápido. El caudal lo que indica es con qué rapidez se mueve el flujo del agua en la tubería. En forma, si analizamos en un intervalo, es en forma media, y si me quiero parar en un instante, será el caudal instantáneo. ¿Sí? Falta que aparezca Mario Bros. Si disminuyo el caudal, ven como la velocidad se hace más lento. ¿Entienden este concepto de velocidad o rapidez? En este caso, es la rapidez con que el volumen de este líquido fluye a través del tiempo por esta tubería que está ahí armada. Bueno, ahí tienen el simulador para que entiendan eso. Ahora vamos a otro ejemplo. Acá tenemos dos funciones que ya dejaron de ser lineales, ¿sí? De hecho, son funciones cuadráticas. Y voy a trabajar con otras variables. En el eje vertical tengo el capital de una empresa expresado en millones de pesos. Quiere decir que acá tengo C de capital expresado en millones de pesos. La variable es el capital de la empresa. Millones de pesos es la unidad de esa variable, ¿sí? La variable dependiente. Y como variable independiente tenemos el tiempo T expresado en años. ¿Sí? Les hago la misma pregunta que antes. La empresa roja y la empresa azul. ¿Cuál de las dos empresas su capital creció más rápidamente? La roja. La roja. A pesar de que empezó con un capital menor que el azul. ¿Sí? Bueno, eso que ustedes responden rápidamente tiene que ver con velocidad, con rapidez. ¿Con qué rapidez el capital? Ven que estoy hablando de la rapidez de esta variable con respecto a esta variable, ¿sí? Eso, estamos hablando de ese famoso cociente, ¿sí? Acá tienen las fórmulas de las dos funciones, de la roja y del azul, son dos cuadráticas, solamente estamos analizando en los 3 primeros años, de 0 a 3, ¿sí? Y vamos a hacer como antes, vamos a hablar de los deltas, ¿sí? Fíjense, ahora esto es delta de C, delta del capital. Y esto es delta de T. Vuelvo a tener una variación del tiempo y acá una variación del capital. Y el concepto es el mismo que antes, ¿sí? Razón de cambio medio o también variación media son sinónimos, es el cociente entre la variación de la variable dependiente, que en este caso es el capital, dividido
la variación del tiempo. En un caso para la función f, en el otro caso para la función g. Variación del capital para la empresa f, variación del capital para la empresa g. Es el mismo concepto que antes, ¿sí? A este cociente se lo llama razón de cambio medio. Siempre es el cociente entre la variación de la variable dependiente dividido la variación de la variable independiente. Si quiero determinar acá, como en el caso anterior, delta de C dividido delta de T, vamos acá para este ejemplo. ¿Cuánto me da el delta de C cuando paso del punto B al punto A? ¿Cuánto es delta de C? 4. 6 menos 2, ¿no? 4. Claro. ¿Y cuánto es delta de T? 2. 2 menos 0, o sea 2. Si armamos el cociente delta de C sobre delta de T, nos queda 4 sobre 2. Claro. O sea, 4 millones de pesos dividido 2, 2 millones de pesos por año. Pero esto es siempre así. La empresa azul siempre subió 2 millones de pesos por año, como nos pasaba en las rectas. Fíjense, ahora voy a tomar el punto acá A, este punto, y paso a este punto. Lo llamo C. Dibujo el triangulito. ¿Cuánto vale el delta de T acá? 3 menos 2. 3 menos 2, o sea 1. Claro. ¿Y cuánto vale delta de C acá? 5. 11 menos 6, o sea 5. Claro. Acá, cuando armamos el cociente, delta de C sobre delta de T, nos queda 5 sobre 1. O sea, 5 millones. ¿Ven cómo cambia? No es como antes, que siempre nos daba el mismo número porque se trataba de una recta. Acá, la razón de cambio medio va variando de acuerdo al intervalo que estoy tomando. ¿Sí? Entonces, voy a decir que en este intervalo de tiempo, cuando paso del año 0 al año 2, la empresa, su capital varió 2 millones de pesos por año en cuando paso del año 0 al año 2. Cuando paso del año 2 al año 3, la empresa varió su capital en 5 millones de pesos por año en ese periodo, pero esa variación no es la misma como en el caso anterior, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, si yo quiero, en lugar de analizar en un intervalo de tiempo, cuando digo analizo entre el año 0 y el año 2, yo quisiera saber instante a instante cómo la empresa azul cambió su capital en forma instantánea. ¿Qué tengo que hacer? Pasar al límite. Calcular el límite cuando delta de T tiende a 0. Esa variación, en lugar de ser media, pasa a ser instantánea. Y en este caso sería la rapidez con que varía el capital de la empresa por unidad de tiempo. En forma media sería esto, en forma instantánea sería lo de abajo. Y esto, lo de abajo, ¿sí? Es lo que vamos a llamar derivada. Es la rapidez o el cambio instantáneo entre dos variables. Eso es la derivada, que ahora vamos a ver cómo algebraicamente vamos a trabajar estas cuestiones. ¿Pero se entiende el concepto de derivada? Desde el punto de vista variacional, porque tiene otra interpretación que es una interpretación geométrica. Es rapidez, ¿sí? En forma, la rapidez
de cambio entre dos variables en forma instantánea. Eso es la derivada. ¿Sí, chicos? Sí, profesor, claro. Vamos a definir entonces derivada en un punto. Ahora ya me olvido de los contextos y empiezo a trabajar con funciones donde tenemos en el eje la X, en el eje horizontal, y la Y en el eje vertical. ¿Sí? Siempre cuando armemos este cociente, delta de Y sobre delta de X, a este cociente se lo suele llamar cociente incremental. Este cociente incremental, o razón de cambio medio también, siempre recuerden que en el numerador va la variable dependiente y en el denominador va la variable independiente. ¿Qué es lo que va? La variación de la variable dependiente, la variación, el delta quiere decir variación de la variable independiente, ¿sí? Entonces, si me paro en un punto A, que ustedes van a ver que a mí me gusta no hablar de A, sino que me va, ahora les voy a decir, en vez de A yo uso muchas veces X sub 0. Si yo hablo de A y F de A, ¿qué va a tener que pasar con A? Va a tener que pertenecer al dominio de la función. Porque si no, no puedo hablar de F de A. A ese punto A le aplico un incremento, delta de X. Ojo porque el incremento puede ser positivo o negativo, ¿sí? Si delta de X es mayor a 0, entonces A se va a ir para la derecha. Si delta de X es menor a 0, A se va a ir para la izquierda. En este caso, siempre para empezar la definición usamos un delta de X positivo. Esto es el delta de X, ¿sí? Quiere decir que delta de X pasa a ser B menos A, lo que estuvimos antes calculando con el delta de T, que ustedes perfectamente me lo hicieron, ahora lo estoy generalizando. Delta de Y, ¿qué va a ser delta de Y? La imagen en B menos la imagen en A. F de B menos F de A. Lo que antes ustedes me estuvieron sin ningún problema calculando el delta de C y el delta de B en los dos ejemplos anteriores. ¿Sí? El cociente incremental es delta de Y dividido delta de X. El paso al límite de ese cociente de incrementos cuando el delta de X tiende a 0 es lo que se conoce como derivada de f de X en X igual a A. O sea que esto es la derivada en un punto. Y a ese punto lo estamos llamando A. Pero a mí muchas veces en lugar de hablar de A, me gusta hablar de X sub 0. Existe otra notación que a mí mucho no me gusta, pero ustedes en la guía la van a ver. En lugar de hablar de delta de X, al incremento delta de X lo llaman H. H es delta de X. Entonces cambian las letras, ¿sí? Acá, ¿cómo sería la derivada? En el punto A. Fíjense. Acá, delta de Y es B, fíjense en que es A más delta de X. Entonces acá, en vez de hablar de F de B, hablo de F de A más delta de X, que es lo mismo, que es lo que aparece acá. Esto es F de B. Menos F de A sobre delta de X. Y si en vez de delta de X uso como notación H, es F de A más H menos F de A sobre H.
A mí mucho no me gusta usar esta notación porque h es muda, no me indica quién es la variable independiente. Cuando uno habla de acá, queda bien claro cuál es la variable independiente. Fíjense en los dos ejemplos anteriores. Yo no tenía x acá. ¿Qué tenía acá? Tenía delta de t. Entonces, al poner delta de t, yo ya estoy diciendo quién es la variable independiente. Si yo usaría como notación h, no queda claro cuál es la variable independiente. Por eso a mí mucho no me gusta usar h. ¿Sí? ¿Estamos? Ese es el concepto, es una definición, es el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Es expresado en palabras esto que está acá en el lenguaje simbólico. Desde el punto de vista variacional, ¿qué es esta derivada? Que es un número, un valor, es la velocidad o la rapidez de cambio instantáneo entre estas dos variables. ¿Puedo seguir? Sí, profe. Bueno, otras notaciones frecuentes. A mí esta es la que más me gusta. A mí en lugar de A me gusta hablar de X sub 0. Y la razón por qué hablo de X sub 0 es porque A lo usamos mucho para límites. Y cuando A lo usamos mucho para límites, A puede o no pertenecer al dominio de la función. Y acá, cuando hablamos de derivada, X sub 0 sí o sí tiene que pertenecer al dominio de la función. Entonces, al poner X sub 0 es como que le estoy dando más fuerzas, ¿sí? Es un cambio de nombre, Cambian a por X sub 0. Ustedes en la guía van a encontrar muchas veces A y también van a encontrar X sub 0, pero a mí me van a ver hablar mucho de X sub 0 y no de A. Es un cambio de nombre, no más. Fíjense en que acá es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo sería si en vez de delta de X escribo H y las definiciones? Fíjense, cambio el A por X sub 0, pero es lo mismo que antes. Ahora yo les pregunto, ¿nosotros estamos acostumbrados a esta notación de límite o estamos acostumbrados a esta notación de límite? Que X tienda a alguien. Que X tienda a alguien. Claro. Ven que acá no dice X tiende a alguien, sino que dice delta de X tendiendo a 0. Por eso hay otra manera de escribir la definición de derivada en un punto. Fíjense en acá. Miren. Llamo X sub 0 al punto donde quiero calcular la derivada. ¿Sí? Al punto incrementado, en lugar de ser X sub 0 más delta de X, que es el X sub 0 más delta de X, lo llamo un X genérico. Este X genérico es mi X sub 0 más delta de X. Entonces, cuando digo que delta de X tiende a 0, estoy diciendo lo mismo que X tiende a X sub 0. Decir que delta de X tiende a 0 es lo mismo decir que este X se va acercando a X sub 0. Por eso aparece esta definición de derivada. Llámenlo A o llámenlo X sub 0 al punto, ¿sí? Esto sería el f de X sub 0 más h, ahora pasa a ser f de ese X genérico, menos f en A o en X sub 0, según como lo llamen. Y fíjense en que el delta de X es la diferencia entre X menos X sub 0. Delta de X, todo esto es X y todo esto es X sub 0. La diferencia entre esas dos cosas me da el delta de X, que es lo que pusimos acá abajo. Y esta es la otra manera de calcular la derivada en un punto como estamos acostumbrando. X tiende a alguien.
hay que saber las dos maneras. Hay veces conviene aplicar una forma y hay veces conviene aplicar otra forma. Pero esta formulita y la de delta de X no se la pueden olvidar. Es la fórmula de derivada. Se hacen un gran machete, la tienen ahí a la derecha y no se la olvidan nunca porque la vamos a usar un montón de veces. En palabras es la función en el punto incrementado menos la función en el punto sin incrementar, que es donde pretendo calcular la derivada, dividido el incremento de la variable independiente. ¿Puedo seguir? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Acá tienen como una síntesis, ¿sí? Esto lo saqué de los apuntes de cátedra, o no, de un video de Williner, ¿sí? Después tengo que poner acá. Acá tenemos delta de y sobre delta de x escrito de tres maneras distintas, ¿sí? Y la derivada en el punto A también escrita de tres maneras distintas. A mí lo único que en lugar de A me gusta hablar de x sub 0. Es un cambio nomás de letra. Pero di mis razones por las cuales me gusta usar mucho x sub 0. ¿Estamos? Acá tienen una síntesis de todas las formas en que se puede escribir la derivada. La derivada es el paso al límite del cociente incremental. ¿Y qué es lo que nos está indicando? Cambio, rapidez de cambio instantáneo entre dos variables. Mientras que esto nos da rapidez de cambio medio en un determinado intervalo entre dos variables. ¿Sí? Que muchas veces en física le ponen nombre. El primer ejemplo de las canillas a esa rapidez del volumen de agua con respecto al tiempo lo llaman caudal. Caudal medio, caudal instantáneo. ¿Sí? En economía, si tengo el costo en función del producto, se lo llama razón de cambio medio a la variación del costo con respecto a la cantidad de producto generado, y cuando paso a la derivada se lo llama costo marginal. Y si tomamos el primer ejemplito, el ejercicio número 10, donde acá arriba tenía la función posición y acá abajo tenía el tiempo, el cociente entre la función posición dividido la variación del tiempo se llama velocidad en física. Bueno, hasta recién lo que definí es la derivada en un punto concreto, ¿sí? En un punto concreto. ¿Qué pasa si en lugar de hablar de derivada en un punto, yo quiero encontrar, tengo una función, ¿se acuerdan el ejemplo de acá, el del ¿sí? Si yo quiero calcular la derivada en un punto particular, voy a tener que hacer el límite cuando delta de t tiende a 0 para ese punto en particular, ¿sí? Pero ¿qué sucede si yo ahora quiero tengo una función que sería la azul? No quiero calcular la derivada en un punto
x sub 0 particular, sino que quiero encontrar cuál es la función derivada de esa función que me dieron. Es decir, quiero generalizar, ya no quiero calcular f' en un punto en particular, que esto, si ese límite existe, es un número, sino que quiero calcular la función derivada para cualquier x genérico y no para un x particular. Entonces, al punto de donde parto, en lugar de llamarlo x sub 0, lo llamo un x genérico, cualquier x. A ese x le aplico un incremento, llámese h o delta de x, como ustedes quieran. Este punto se va a llamar x más h o x más delta de x, de acuerdo a la notación que elija. Y el concepto de derivada es el mismo. Esto es el delta de y y esto es el delta de x. Entonces me va a quedar f de x, ya no es un x sub 0 cualquiera, sino que es cualquier x, f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Y el resultado de esto no va a ser un número, sino que va a ser una función. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo y se va a ver mejor. El resultado de este límite no es un número, sino que es una función. A esa función se la llama función derivada de la función f. Esto no es un número como cuando calculamos f' en x sub 0, sino que es una función. Función derivada de f. Y algo muy importante, el dominio de la función derivada tiene que estar incluido en el dominio de la función. Puede ser igual o incluido, pero nunca superar, entre comillas digo, al dominio de la función. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con un ejemplo concreto. Antes de pasar a la interpretación geométrica de la derivada en un punto, vamos a hacer... Esperen. Miren acá. Olvídense de este enunciado, ¿sí? Tengo esta función, que es una cuadrática. Quiero calcular la derivada en un punto A. Esta es la formulita. Esta es una de las formulitas, ¿sí? Límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Ese punto A quiero que sea 2. Olvídense en esto de tangente y normal, pero A lo designo en 2. Entonces, f' en 2. F de x es esta fórmula, ¿ven? F de x, un cuarto x cuadrado menos 3. Menos la imagen en 2. Si calculo la imagen en 2 a través de esta función, me da menos 2. Sobre x menos 2. Fíjense en que una derivada siempre es un cociente de infinitésimos. ¿A dónde tiende este denominador? Cuando x tiende a 2. A 0. Y si yo pongo un 2 acá, esto va a tender a f de 2. Menos f de 2 siempre va a ser un infinitésimo. Tiende a 0, tiende a 0. Acá lo escribí, hice las cuentas y me quedó esto. Hasta que no logre simplificar lo que tiende a 0, esa indeterminación no se va. Bueno, factorié, saqué factor común un cuarto, me queda la diferencia de cuadrados, simplifico el x menos 2 con el x menos 2 y cuando x tiende a 2 me da 1. ¿Ven que es un número la derivada en un punto? Es un número que después vamos a ver qué representa geométricamente ese número. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera calcular la función derivada de esta, que lo tengo hecho en otra diapositiva, esperen.
No, pensé que lo tenía hecho, pero no. Se ve que cambié. Vamos a hacerlo acá. Si yo acá quiero calcular, no la derivada en un punto, sino f' de x. La función derivada asociada a esta función. El dominio de f son todos los reales. ¿Estamos de acuerdo? Es una función polinómica. ¿Cómo calculo f' de x? F' de x es el límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. F' de x es el límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x, en lugar de x, ¿qué pongo? ¿Cómo calculo la imagen de x más delta de x? En lugar de x, ¿qué pongo? X más delta de x. Lo elevo al cuadrado y le resto 3. Esto es f de x más delta de x. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Menos f de x. Guarda, vínculo. F de x es la fórmula que me dieron. Esto es f de x. Es esto. Esto es esto. Sobre delta de x. Fíjense en que esto tiende a 0. Y cuando delta de x tiende a 0, esto tiende a x. Si esto tiende a x, fíjense en que todo esto es igual a todo esto. ¿Ven que tengo el infinitésimo arriba? ¿Tiende a 0 también? F' de x es el límite cuando delta de x tiende a 0 y tengo que resolver ese límite. ¿Qué harían para resolver ese límite? Algebraicamente acá arriba. Desarrollamos el trinomio. Claro. Desarrollo el cuadrado del binomio y aplico distributiva con el 1/4 ya. 1/4 x cuadrado. El doble producto me queda 2x por delta de x multiplicado por el 1/4 me queda 1/2 x delta de x. Delta de x al cuadrado por el 1/4, 1/4 delta de x al cuadrado, menos 3, menos 1/4 x cuadrado más 3. Eliminé paréntesis precedido por signo menos. Se me cancelan. ¿Sí? Se me cancelan. Y puedo sacar, hasta que no logre simplificar el delta de x, la indeterminación no se va. Fíjense que puedo sacar factor común delta de x ahora arriba. Me queda 1/2 x más 1/4 delta de x. Todo sobre delta de x. Simplifico. Cuando delta de x tiende a 0, todo esto tiende a 0. Y este límite me da 1/2 x. ¿Ven que no da un número, que me da una función? Esta es la función derivada de esta función, que después vamos a aprender a sacar por reglas de derivación. Existen reglas de derivación que me permiten llegar de acá a acá, pero ahora la hice por definición. Y fíjense en que si yo quiero calcular f' en 2, que es lo que hicimos antes, basta con que a la x la reemplace por 2 y me da 1, que es el valor que habíamos obtenido acá. Y si yo quiero calcular f' en 4, bueno, pongo 1/2 por 4 y esto es 2. O sea, la función derivada lo que me permite es en cualquier punto averiguar cuánto vale la derivada de esta función.
Y en este caso, el dominio de f' coincide con el dominio de f porque son todos los reales. ¿Sí? Después vamos a ver cómo pasamos de acá a acá por reglas, pero tengo que saber derivadas por definición porque en un montón de casos hay que usar derivada por definición. ¿Se entendió este ejemplo? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, voy para atrás. ¿Qué hora es? Porque quiero... Fabián, a ver qué te parece. Antes de pasar a la interpretación geométrica del Como concepto de quieras, derivada, como ¿no te quieras. Sí, parece sí. que hagamos alguna derivada por definición de Sí, la sí, guía? como quieras. Sí, Sí, ¿no? sí. Trataré de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, Profe, ya te dejo de compartir. Alguien te quiere preguntar algo, a ver. profe, Sí. la función de derivada es siempre constante, ¿no? Lo No, pregunto, no. ¿Cómo siempre? Siempre No, es no. la misma Es siempre la función, misma, claro. claro. eso me Para refería, sí. una función tenés una única función derivada. Sí, Eso es estaba lo que me preguntando. estás preguntando. O sea, Sí. claro, lo quiero pasar a este ejemplo. Si yo tengo una por partes, yo tengo f, que es una parte en cierto rango, y otra en Bueno, otro. tendrá para una rama tendrá una ley de formación, para la otra rama tendrá otra ley de formación. Ah, no se juntan las dos, digamos. No se No se pueden juntan. anexar. Ok, No se pueden anexar. Y aparte, cuando tenés una función por ramas, acordate que no son dos funciones, es una única función que está partida. claro, Lo mismo está va a partida. pasar con la función derivada. Va a ser una única función que va a estar partida. Después, en el punto de corte, ahí vamos a ver que hay que usar derivada por definición, pero eso lo vamos a ver en un ratito. Bien, gracias, profe. Dejé de compartir, creo yo, ¿no? Bueno, pongo a compartir yo entonces. Sin querer apreté el Skype, que lo tengo al lado de... Me abrió el Skype. Cuete. No. A ver, dígame si se está compartiendo esto o no. Sí, se Sí, se ve. está compartiendo. Bueno, miren, yo elegí este que tiene una raíz que, bueno, sacando las que son funciones trascendentes, digamos, es el Que por las ahí van el a tener más, que ver en videos. claro, el La más E, difícil. claro, la E, la F y la G la explico yo en videos y las van a tener que ver en videos. ¿Sí? No Sí, las vamos a explicar en clase. No. sí, son deducciones que tienen sus vueltitas, así que les conviene calcular. Bueno, acá pide calcular la derivada por definición, ¿sí? Indicar el dominio de cada una. Bueno, acá tenemos la función, vamos a indicar el dominio, lo voy a llamar f, ¿sí? Se entiende, ¿no? Que la original es f, y cuál es el dominio de esta función. Esperen que aumento el volumen porque si no, no los escucho. La que está en el aula de al lado grita, entonces no se escucha. Los reales positivos, ¿no? Bueno, ¿por qué no podemos tomar el 0? Que está en un denominador. Porque, claro, anula el denominador, ¿no? Entonces tenemos los reales positivos ahí como dominio de la función. Recuerden que el dominio de la derivada, ¿sí? Tiene que ser o el mismo que está acá o estar incluido en él. No puede ser más amplio, ¿sí? No tiene sentido calcular la derivada en un punto, ¿sí? Donde la función no exista. No tiene sentido. Bueno, para calcular la función derivada, entonces, no lo piden un valor particular. ¿Vos querés que lo haga en un punto en particular, Roxana, o en general? No, lo que dice ahí, la función derivada. Está bien, no, porque había otros ejercicios que pedía en un valor en particular, pero bueno. Entonces, la función derivada. Entonces tenemos que hacer límite cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental. ¿Sí? Acá tenemos que poner f de x más delta x menos la función original como da. Esta es la definición, una de las definiciones.
dividido el delta X. Fíjense que acá, cuando yo se lo suba, está hecho con H. ¿Está claro? Bueno, obviamente, calcular la derivada por definición es resolver un límite. Y ese límite siempre le tiene que dar indeterminado. ¿Sí? Tienen que salvar esa indeterminación. ¿Por qué es indeterminado? Bueno, porque ustedes están haciendo un cociente incremental donde la delta X, la variable independiente, la tienden a 0 y automáticamente la variable dependiente también tiende a 0. F de X es la función original, 1 sobre raíz de X. Quizás lo más difícil de armar acá es la primera parte, donde pide la función en la variable incrementada. ¿Qué tengo que escribir acá? Como primer término del numerador. 1 sobre y raíz de X más. 1 sobre raíz seguro. Y cada vez que aparezca la X, en este caso aparece una sola vez, la tenemos que sustituir a esa X por X más delta X. ¿Está? Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense que si la X aparece más de una vez, como en el A, cada una, X más delta X al cuadrado, más 2 por paréntesis, X más delta X. O sea, cada vez que aparezca la X, la tengo que sustituir por la variable incrementada, X más delta X. Bueno, si evaluamos este límite, van a ver que es un cociente de infinitésimos. Esto tiende a 0. ¿Sí? Porque delta X tiende a 0, la variable del límite acá no es X, sino delta X. Cuando delta X tiende a 0, acá queda 1 sobre raíz de X, o tiende a 1 sobre raíz de X, menos 1 sobre raíz de X, también tiende a 0, ¿o no? Entonces nos queda un límite indeterminado. Bueno, ¿cómo se salva esa indeterminación, sobre todo cuando tenemos raíces y ese tipo de cosas? ¿Qué deberíamos hacer para salvar la indeterminación de ese límite? Escribo la palabra límite porque yo también me lo olvido, pero... ¿o no? Está para olvidarse. ¿Qué deberíamos hacer para salvar esa indeterminación? En el denominador no podemos hacer nada porque tengo delta X, pero en el numerador... ¿Qué opina? El Voy a conjugado. borrar. ¿Cómo? El conjugado puede ser. Sabe que no te escuché bien, discúlpame. Conjugado. Claro, es como tratar de armarla una diferencia de cuadrados, ¿no? Pero acá, fíjense que no tengo las raíces puras, están en un denominador. Entonces, para que no sea tan difícil esto de multiplicar para completar la diferencia de cuadrados, ¿qué podríamos hacer previamente a eso? Denominador. Si no se acuerdan el nombre, díganme cómo se hace, digamos. ¿Sacar qué cosa? Dejar todo en un común denominador. Denominador común. Exactamente. Entonces tengo X más delta X, que es una de las raíces, por raíz de X. Entonces, este común denominador dividido uno de los factores me da el otro, ¿o no? Claro. Y este común denominador dividido el otro de los factores me da el primero. ¿Sí? Es como sacar común denominador una fracción donde los denominados son primos. Bueno, acá, antes de que me agarre la locura y ver por qué tengo que multiplicar o qué sé yo, conviene resolver esta división o tratar de escribirla de otra manera. Conviene, no es obligatorio, pero por ahí conviene. ¿Sí? ¿Cómo escribimos ese cociente de otra forma? ¿Cómo se resuelve? Un cociente de fracciones, que siempre les cuesta esto, como a mí me cuesta escribir acá.
¿Qué escribimos en el numerador? 2 raíces del denominador a delta x. Bueno, entonces empezaste por el denominador, queda raíz de x más delta x por raíz de x por delta x. Entendí que dijiste esto. Y en el numerador queda raíz cuadrada de x menos la otra raíz. Bueno, hasta ahora no simplificamos nada, así que la indeterminación va a seguir. Si yo pruebo, si sigo probando, ahora me va a seguir dando 0 sobre 0. Bueno, como ya lo dijeron, no vuelvo a multiplicar. ¿Por qué multiplicamos y dividimos? ¿Qué agregamos acá para que formar esa diferencia de cuadrados que necesitamos? Porque hay varias raíces. Está esta resta, está esto, raíz de x. X más raíz de x más delta x. Bien. Esta la ponemos para completar, digamos, la diferencia de cuadrados, ¿no? Tengo la resta por la suma de los factores, de las bases, digamos. Y acá esto lo tenemos que agregar para compensar eso que estamos agregando al ejercicio, si no estamos modificando el ejercicio. Bien, esta última que estoy escribiendo, esta que está acá, va a quedar así hasta el final del ejercicio. Fíjense que esa en particular no influye, esta estoy hablando, no influye en la indeterminación del ejercicio. Cuando delta x tiende a 0, acá cuando delta x tiende a 0, acá me queda raíz de x más otra raíz de x, o sea, serían 2 raíces de x. Esa no es la que me hace 0 el denominador. Bueno, ¿qué escribo? En el denominador va a quedar igual. ¿Qué escribo en el numerador? X. Bueno, ya Perdón, está ¿en el resuelto. denominador o en el numerador? Sí, no, dije en el numerador, pero vos ya lo estabas resolviendo, ¿no? Voy a hacer Claro. un paso. O sea, está bien, mientras que salga, lo escribas bien, no hay problema. Yo hago un paso intermedio. Este por este es una diferencia de cuadrados, ¿no? Si no les sale, bueno, pueden hacer distributiva. Ojo con este menos que voy a marcar ahora, con este que está acá, porque cambian los signos de adentro. Así que siempre conviene escribirlo ahí entre paréntesis. Bueno, el denominador queda exactamente igual como lo teníamos en el paso anterior. Es un poco tedioso escribirlo, pero muy, muy difícil esto, digamos, no es. El mecanismo es siempre el mismo. Bueno, ¿qué queda en el numerador? En el numerador, arriba, ¿qué queda? X menos x más delta x. X menos X. Sabés que te escuché, pero no te quise escuchar lo que dijiste. Menos delta. ¿Viste? Lo acabo de decir, ¿eh? No metan el dedo en el enchufe. ¿Qué hacen los chicos? Bueno, está bien porque es menos acá. ¿Se entendió por qué va un menos acá? Este menos. Sí, sí. Bueno, es muy común ese error, ¿eh? Y bueno, obviamente el ejercicio ya te da mal. Y ustedes piensen que esto por ahí, esto de la derivada va a estar dentro de otro ejercicio y ya si calculás más eso, chao, ¿no? Arrastrás el error. Bueno, más x con menos x se cancelan. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué? ¿Puede ser que se olvidó de un delta X? Un delta x en el denominador, yo estaba viendo lo Y mismo. bueno, este que está acá, Claro. bueno. Sí.
Por eso no me decían qué pasaba, porque faltaba un delta X. Claro, Ahí sería que se simplifica. Claro, claro. Claro. Bueno, igual cuando estaba preguntando yo qué pasó, estaba evaluando, porque me tiene que seguir indeterminado hasta que no simplifique algo del numerador con el denominador. Gracias, ¿eh? O sea, veía que algo no me estaba dando indeterminado, entonces el límite no me estaba dando, entonces algo me había olvidado. Bueno, entonces acá quedó menos delta X en el numerador, acá quedaron todos factores, X más delta X, ¿sí? Por raíz de X, por delta X y por el paréntesis. Y ahora sí nos lavamos los dientes, decía la propaganda. Ni saben de lo que estoy hablando, ¿no? No, ni idea. Eran propagandas viejas. Ah, bueno. Pero sos un dechave de la edad que tenemos. No, yo porque vi Canal Volver y... Estamos cerca de los 60, ¿viste? Y me contaron. Ya estamos ahí pisando los 60, los dos. ¿Qué querés? No. ¿Los 70 qué? 60. Ah, perdón. Yo cumplo 58, vos no sé, pero ya en Yo un 42. mes... Así, dale, en cada pata. En la docencia. Bueno, dejémoslo ahí. Acá se simplifica, ¿entienden por qué puedo simplificar, chicos? Porque son todos productos, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Acá ya no hace falta sacar factor común ni nada. Y bueno, una vez que simplifico, es sano evaluar a ver cuánto da. En el numerador dio -1, da -1. Y en el denominador, cuando delta X tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0. Así que acá queda raíz de X por otra raíz de X por paréntesis raíz de X más raíz de X. A ver cuánto queda. Recuerden que la variable del límite es delta X. Ya acá no escribo más límite porque voy a evaluar en el valor delta X tendiendo a 0, ¿no? Raíz de X por raíz de X. Raíz de X al cuadrado. Que era X, ¿no? Puedo simplificar porque el dominio habíamos dicho que eran los reales positivos. Y raíz de X más raíz de X. 2 veces. 2 veces ¿qué? Raíz de X. Pero para sacar una palabra, ustedes, che, son de terror, ¿eh? ¿Sí? ¿O no? 1 sobre 2 X raíz de X. Eso me da la función derivada. ¿Cuál es el dominio de esta función derivada? Los reales menos el 0. No estoy de acuerdo. Los reales positivos. Los reales positivos. Por la raíz, ¿no? ¿Sí? Quizás se puede escribir de otra manera, ¿no? Bueno, pero quedó así. ¿Están? Ahí está. ¿Ven? La derivada. Sí, acá está hecha con H, un poquito más prolija que lo que hice yo ahí. Con el pulso todo tembloroso. Entonces, cosas a tener en cuenta. Armar bien la definición. Pueden usar esta, pueden usar con H, pueden usar f de x menos f de a sobre x menos a si la piden un punto. ¿Sí? Siempre les tiene que quedar un límite indeterminado y ahí está la destreza en haber practicado límites. Está qué tienen que aplicar para poder salvar esa indeterminación. Más o menos es siempre lo mismo, ¿sí? Así que ahí pueden calcular la función derivada. Después van a poder verificar, ¿sí? Con las tablas, lo dijo recién Roxana, de derivación, ¿sí? Que esta está bien calculada, pero hay partes de los ejercicios donde tienen que hacer derivadas por definición. Así que respondiéndole a Gonzalo, que estaba preocupado si lo tenía que hacer por definición, hay una parte donde sí. ¿Estamos? Bueno, no sé, Roxana, si querés que seguir vos o quieren preguntar algo de acá, algún paso. Acá sigo.
¿Quieren preguntar algún paso de acá? Chicos. No, profe, quedó claro. Bueno, en el ejercicio 4, se los muestro nada más, ¿sí? También pide la derivada en A. Está en un punto A, un A punto A genérico. Bueno, nada, ahí lo van a tener, ¿ven? Reemplazan, ¿sí? En A, ahí yo puse para A igual a 2, ¿sí? Y calculé, y también está el tema de la interpretación geométrica, que ahora lo van a ver con Claro, Roxana. vamos a ver Sí, sí. rapidito y vamos Sí, a por eso continuar. dejo, ya está. No, está bien. No, porque siempre acá vas a las corridas, es así, esto es... Y sí, hoy Pasa a se todos. prolongó mucho la Sí, respuesta, pero pero estuvo creo que bueno, valió la pena. yo creo que Valió la estuvo pena. bueno, Roxana, porque como que a muchos le cayó la ficha de muchas cosas. Si lo Claro, hicieron, sí, digamos, sí, estaba bueno. sí. Sí, profe, yo opino igual. Bueno, por Y eso, está bien que lo digan, porque esto todo uno lo hace para ustedes, digamos, ¿no? claro. O sea, Yo lo que voy a pedirles es que me den 5 o 10 minutitos para, aunque sea, dar la interpretación geométrica de la derivada en un punto. Me voy a extender un poquitito en la clase, así que ténganme un poquito de paciencia, me estiro un ratito más. Doy eso y ya por hoy cortamos, ¿eh? Y seguimos la clase que viene, ¿sí? Vuelvo al PowerPoint anterior. Esperen, ahí están, ¿lo están viendo el PowerPoint? Sí, profe. Bueno, para que entiendan, vieron que nosotros calculamos dos cosas. Por un lado, la derivada en un punto y por otro lado, la función derivada. Quiero que ahora interpretemos desde el punto de vista geométrico qué significa calcular f', en este caso en el punto P. ¿Sí? ¿Qué significado tiene, geométricamente hablando, la derivada en P, que es un número? ¿Qué significa ese número? Si es que el límite existe y nos da un número, porque puede que el límite no exista, pero si es un número, ¿qué representa ese número? Si ustedes hacen clic acá, van a ver que lo lleva a un GeoGebra. Entonces voy a explicar la interpretación geométrica mirando este archivito de GeoGebra. Ay, siempre me aparecen cosas activadas. Bueno, ahí está. Tengo la función, ¿te acuerdan la que calculé hace un rato, la función derivada? 1/4 x cuadrado menos 3. ¿Se acuerdan que le calculamos la función derivada y que nos había dado 1/2 x? Sí, profe. Sí. Bueno, voy a marcar un punto P, que es el punto P de coordenadas 2 menos 2. ¿Sí? Y voy a marcar un punto Q, pero ese punto Q, ven que depende del deslizador A. Si muevo el deslizador A, ven que cambia el punto Q. Esperen, porque no quiero que me aparezca la recta. Bueno, ¿lo ven el deslizador A y ven el punto Q cómo se mueve? Puede moverse a la izquierda o a la derecha de P, ¿lo ven? ¿Y ven que hay una recta que une Q con P? ¿La ven la recta? Sí, profe. Esa recta es la recta secante que pasa por los extremos de ese intervalo en cuestión, ¿sí? Depende de dónde esté Q, por supuesto que va cambiando esa recta, ¿ven? Que cambia la recta. P está fijo y Q se mueve. Y la recta secante que pasa por P y por Q, por supuesto que va cambiando.
¿Cómo calculan la pendiente de la recta PQ? ¿Cómo se calcula la pendiente de la recta que pasa por P y por Q? Eso, manual de ingreso, y aparte hoy lo estuvimos viendo en uno de los ejemplos. ¿Cómo calculo la pendiente de la recta que pasa por P y por Q? ¿Qué cociente tengo que hacer? Delta X. Claro, es delta de Y sobre delta de X, ¿sí? Sería en este caso F en Q menos F en P, eso sería el delta de Y, dividido la X que le corresponde a Q menos la X que le corresponde a P, ¿sí? ¿Lo ven acá ese cociente? F en A es la X de Q, menos F en 2 es la X de P, sobre A menos 2. Esto es la pendiente de la recta, ¿lo ven? Mi manito la ven a la izquierda. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Fíjense en que cuando cambio A, cambia esa pendiente. ¿La ven? ¿Cuándo esa pendiente va a no tener sentido matemático? Cuando A justo tome ¿qué valor? 2. 2. O sea, si A toma justo el valor 2, esta pendiente deja de tener sentido. ¿Sí? Ahora fíjense, si nosotros planteamos el límite de esto, ¿sí? El límite del cociente incremental, ¿qué nos daba? El límite cuando A tiende a 2. ¿Qué me da el límite cuando A tiende a 2 de este cociente incremental? De acuerdo a lo que vimos hace un rato. El paso al límite del cociente incremental cuando el delta de X tendía a 0, o bien lo mismo que decir que A tiende a 2. ¿Qué era eso? La derivada en el punto, ¿sí o no? Sí. Paso al límite del cociente incremental. Bueno, fíjense en que cuando yo muevo esto, si yo a justo lo pongo en 2, ahí, ¿qué pasó con la recta secante? Desapareció. Desapareció. ¿Por qué? Porque esta pendiente deja de tener sentido. ¿Ven que aparece un signo de pregunta? La recta secante deja de tener sentido. Bueno, se define recta tangente a esta función por el punto P, el punto P, ¿sí? A la posición límite de esas rectas tangentes. ¿Qué significa eso? La posición límite de la recta tangente. Fíjense, esa que apareció en rojo es lo que se llama recta tangente a la función f en el punto P. Es la posición límite de las rectas secantes, cuando el punto Q tiende al punto P. Y la derivada calculada en el punto P, fíjense en acá cómo está la función derivada, ¿ven? La función derivada evaluada en el punto P, x vale 2, si acá ponemos un 2, ¿cuánto vale la derivada en el punto 2? Que la habíamos calculado antes, se las había mostrado en el PowerPoint. Vale 1 esa derivada, ¿sí? ¿Qué es ese 1 de esta recta tangente? Su pendiente. La derivada evaluada en el punto P, que es 1, 1 es la pendiente de la recta tangente a la función en el punto P. Eso sería la interpretación geométrica de la derivada en un punto. Es la pendiente de la recta
tangente a la curva por dicho punto. ¿Y qué es la recta tangente? La recta tangente es la posición límite de las rectas secantes. Son definiciones. Definiciones. Que traté de mostrárselas acá de manera dinámica, ¿sí? Ahora, fíjense. Si yo trazo la perpendicular a esta recta roja, la perpendicular a esta recta roja, ¿cuánto va a valer su pendiente? Cuando dos rectas eran perpendiculares, ¿qué pasaban con sus pendientes? Son opuestas inversas. Son opuestas inversas. Son opuestas e inversas, ¿sí? ¿La ven ahí, la perpendicular? Sí, profe. Cambia la pendiente y también, por supuesto, que cambia la ordenada al origen. Eso me lo enseñaron a hacer en el curso de ingreso. Yo podía determinar la perpendicular a una recta si conocía un punto y su pendiente. Así que la ecuación de esta recta negra la podría perfectamente determinar. Ahora, ¿cómo se determina la ecuación de la recta rosa? Bueno, vamos a ir ahora al PowerPoint. Fíjense, yo acá lo que hice fue dibujé la recta secante y la recta roja, que es la tangente, es la posición límite de esas rectas secantes cuando Q tiende a P, ¿sí? Cuando la X de Q se acerca a la X de P. Y esto que estoy escribiendo acá, ¿de dónde sale? A ustedes en el curso de ingreso les enseñaron a determinar la ecuación de una recta conocida, su pendiente y un punto. ¿No les enseñaron esta ecuación? M es la pendiente y el punto es el punto de coordenadas X sub 0 y sub 0, que lo llamo P. P tiene coordenadas X sub 0 y sub 0. Conocido, ¿sí? Y la pendiente, recién dijimos que era la derivada evaluada en dicho X sub 0, en el punto de tangencia. Este es el punto de tangencia, es por donde quiero hacer trazar la recta tangente. Entonces, fíjense, si reemplazo, en vez de y sub 0 puedo escribir f de x sub 0. Es lo mismo que escribir y sub 0, es cambio de nombre. Y en vez de m escribo f' en x sub 0. Si esto lo paso para el otro miembro sumando, me queda esta ecuación. F' en x sub 0 por x menos x sub 0 más f de x sub 0. Y si en lugar de llamarlo x sub 0 lo llamo a, queda esta ecuación. Esto es ecuación de la recta tangente a f de x por x sub 0 y sub 0. Que en nuestro caso a ese punto lo llamé P. Y si quiero encontrar la perpendicular a la recta roja, porque también pasa por P, ¿qué hacen? ¿Qué condición cumplían las pendientes de dos rectas perpendiculares? Son opuestas inversas. Opuestas y recíprocas, ¿sí? No inversas, recíprocas, se da vuelta. Eso que se da vuelta se llama recíproca, no inversa, ¿sí? El recíproco del número 2 es un medio. El opuesto del número 2 es menos 2. Si la pendiente de una vale 2, la pendiente de la perpendicular es el número recíproco y el número opuesto.
¿Sí? Entonces, en lugar de poner f' en x sub 0, ¿qué pondrían? Si quiero encontrar la ecuación de la normal, de esta, de la que había figurado en negro, la normal, que es la perpendicular a la tangente. Normal. Sería menos f' de x sub 0 sobre 2. Claro. Ahí está en azul, eso que dibujé en negro. Y la ecuación de la normal, basta con que cambie esto. Por supuesto que va a cambiar a la ordenada al origen, ¿no? Porque cuando acá apliquen distributiva todo y desarrollen, va a quedar otra ordenada al origen. Pero esta es la ecuación de esta recta, que es la normal. Esta, la ecuación de la tangente, y esta es la ecuación de la recta normal a f de x por el punto P, que tiene coordenadas x0 y 0. ¿Estamos? Bueno, y ahora sí, yo les había hecho todo este desarrollo para calcular la función derivada, pero fíjense en lo que me pedía el enunciado. Decía, determinar la ecuación de la recta tangente y la recta normal en x igual 2, es decir, el punto P acá tiene coordenadas 2, f de 2, es decir, el punto P tiene como coordenadas, si acá ponemos un 2, me queda menos 2. ¿Cómo determino la ecuación de la recta tangente y de la recta normal? Bueno, primero calculo la derivada en el punto A. El punto A es el punto 2. Esto ya se los había explicado antes. Hasta acá se los había explicado antes, la derivada en el punto 2 vale 1. ¿Qué es este 1? Este 1 es la pendiente de la recta tangente. Ahora escribo la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente, se las recuerdo acá, es f' en x sub 0 por x menos x sub 0 más f de x sub 0. Simplemente reemplacé, en lugar de x sub 0 puse 2. F' en 2 por x menos 2 más f en 2. F' en 2 es lo que calculamos acá arriba, nos da 1 por x menos 2 más la imagen en 2 que es menos 2. Esta es la ecuación de la recta tangente, que es la que había aparecido en el GeoGebra. Y si quiero determinar la ecuación de la recta normal, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que cambiar acá? En vez de un 1 sería un menos 1. Claro, en vez de un 1 sería un menos 1. Y aplicar de vuelta propiedad distributiva. Y fíjense en que acá obtuve la ecuación de la recta normal, igual a menos x. No tiene la misma ordenada al origen que la de la tangente, ¿sí? Al aplicar distributiva y hacer todo, esta es ecuación de la recta tangente a f de x por p, y esta es ecuación de la recta normal a f de x también por p. Yo a p, fíjense en que lo llamo garrapata. ¿Por qué lo llamo garrapata? Ustedes tienen la función f de x. P pertenece a la función, pero también P pertenece a la recta tangente y también, ¿dónde se agarra la normal? En P. P pertenece a la recta normal.
es un punto que pertenece a las tres cosas, a la función, a la tangente y a la normal. Por eso, eso de garrapata van a ver que más de una vez ustedes me lo van a usar. Las tres cosas están agarradas en ese punto, ¿sí? Fíjense en cómo este punto satisface esta ecuación. Si yo a la x la reemplazo por 2, ¿cuánto me da la y? Menos 2. Y cómo este punto también satisface esta ecuación. Si yo a la x la reemplazo por 2, ¿cuánto me da la y? Menos 2. O sea, el punto 2 menos 2 pertenece a mi función, a la recta tangente y a la recta normal. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Sí, profe. Bueno, acá tienen otro ejemplo. Este ejemplo lo van a tener que, yo este PowerPoint se los voy a subir a los archivos. Está desarrollado. Acá dice, con Mónica determinaron F', con Mónica no, porque Mónica no lo hizo. Van a tener que determinar ustedes la función derivada de esta función. Yo esto lo voy a cambiar, ¿sí? Con Mónica no hicieron esto. Lo van a tener que buscar ustedes, la función derivada, usando, por ahora, definiciones, no regla práctica. ¿Saben a qué resultado van a tener que llegar, digamos? Pero la van a tener que buscar ustedes. Y en función de eso, el ejercicio está hecho. Pero bueno, después ustedes, no solamente está hecho, sino que tienen un GeoGebra ahí para verificar. Les propongo que determinen ustedes F' de esta función por definición, que lleguen a este resultado, que intenten hacer lo que acá se pide y después corroboren con lo que ya está hecho. ¿Sí? Esto se los dejo a ustedes para que lo vean. Acá tienen un resumen de todo lo que estuvimos hablando hoy. Más que la interpretación física, es la interpretación variacional del concepto de función. Porque acá lo explican en un contexto exclusivamente de física, pero en realidad siempre la derivada, recuerden que la derivada lo que mide siempre es la rapidez de cambio instantáneo entre dos variables. Como les mostré el ejemplo de la pileta, de la empresa, no tiene por qué ser función posición con respecto al tiempo, ¿sí? Y acá les dejo, ¿vieron que yo les dije que estas derivadas no las íbamos a explicar en clase? Bueno, están explicadas en súper detalle en estos 3 videos, ¿sí? Hay 2 de estos videos que están en las tareas, el de E a la X no está en las tareas, por eso se los puse acá. Estos videos los tienen que mirar ustedes. Yo la clase que viene voy a hacer preguntas para ver si realmente miraron estos videos, ¿sí? Y les propongo, una vez que miren este video, que traten de calcular la derivada de esta función usando definición seno de 3x. Si entendieron lo que hicimos acá, van a poder hacer esta usando definición. Por ahora regla práctica no, por definición. Otra tarea que les dejo, ¿sí? Y esto, lo vamos a terminar de razonar, que son las primeras reglas de derivación, la clase que viene.
Entonces, como tarea tienen mirar estos videos. Voy a hacer preguntas la clase que viene para ver si realmente los miraron, porque son ejercicios que tienen en la guía que están resueltos en videos. Una vez que miran esto, tratar de ustedes por definición buscar esta derivada. ¿Sí? La clase que viene les voy a hacer compartir a alguno de ustedes quién me la calculó y que se la explique al resto de los compañeros, a ver quién se anima a hacer eso. ¿Quién calculó esta derivada y quién se anima a mostrársela al resto de los compañeros y a explicarla? ¿Sí? Una vez que miran, por supuesto, el video, la formulita que allí aparece. ¿Sí? Y la clase que viene ya vamos a trabajar con reglas de derivación. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este PowerPoint sigue. Yo hoy no pude avanzar más. Pensaba hacer más ejemplos, todo, pero no pude avanzar. Así que lo que resta del PowerPoint, traten de mirar la definición de derivadas laterales, a ver qué es lo que entienden. Vamos a trabajar la clase que viene con esto. Es decir, lo que yo puse al comienzo, hoy, yo les dije algunas cosas van a tener que mirar. Traten de avanzar, porque ya que no pude avanzar mucho en la clase, vamos a ver si hacemos clase invertida la clase que viene. ¿Sí? Tarea 1 y tarea 2, traten de mirarla solitos. ¿Sí? Y la tarea 3, si quieren mirar algo de la tarea 3 que son reglas, pueden, pero la tarea 1 y la tarea 2 traten de completarlas, mirar solo, parte de los videos son los que les indiqué, y digamos que hasta acá llegamos hoy. Armado de la tabla de derivadas, la vamos a continuar la clase que viene, y esto es lo que van a tener que mirar solitos. Derivadas laterales y derivabilidad implica continuidad, que por supuesto la clase que viene voy a retomar desde allí. Todo eso corresponde a la tarea 1 y 2. La tarea 3 tiene que ver con reglas. Si pueden la miran, si no, no, yo voy a retomar la tarea 3. Pero sí lo que me importa es tarea 1, tarea 2 y esta parte subrayada, que la intenten mirar solitos, tienen no solamente la tarea, sino el PowerPoint, más esos agregados que hice de los dos ejercicios, el de la recta tangente y de buscar la derivada del seno de 3x. Y ambas cosas, la clase que viene, quien se anime a explicarlo al resto de la población estudiantil, se lo voy a hacer explicar a ustedes. ¿Se entendió todo lo que quiero para el miércoles? Sí, profe. Y no importa si en la explicación se equivocan, no me interesa. El error es constructivo. No voy a revisar lo que hacen antes. Directamente en crudo, lo que hacen lo vamos a compartir y entre todos nos vamos a corregir. Y si se equivocan, no pasa nada. Fabián y yo un montón de veces cuando damos clase nos equivocamos. Y eso no quiere decir que no sepamos nuestra materia. Y ustedes están ahí, a veces nos corrigen, ¿o no? Así estamos construyendo, bueno, sería un papelón que nos equivoquemos a cada rato, ¿no? Pero como profesores digo, pero equivocarse no es pecado. ¿Estamos? Así que el que se anime la clase que viene va a tener que explicarme la derivada por definición de esa raíz que quedó en el ejercicio pendiente, cómo se buscó, y la derivada del seno de 3x después de que vean el video de seno de x. Voy a empezar la clase con eso y además haciendo preguntas con respecto a las otras derivadas del logaritmo y de a la x para ver si realmente vieron el video. ¿Sí? Derivadas laterales, traten de mirar la definición y qué pasa, cómo se relaciona la continuidad con la derivabilidad. Aunque eso lo voy a retomar la clase que viene, pero empiecen a mirarlos ustedes un poco solitos. ¿Sí?
¿Está Dale, todo profe. claro? Sí, profe. Y de la guía, hasta donde pueden avanzar, es muy poco con los ejercicios. De la guía de derivadas, ya les digo hasta dónde pueden avanzar con la guía de derivadas. Esperen que la estoy abriendo. Y pueden avanzar hasta el 4 nomás. Y del 3 hay un montón que están en video. 3E, F, G están en video. Fabián les hizo uno de ellos. Hasta el 4 pueden avanzar, a ver si el 4 les sale solito o no, si no, haremos alguno la clase que viene. Y la primer parte es más que nada teórica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, Sí. chicos, nos vemos el miércoles. Tienen mucho para hacer, pero hay que sentarse con esta materia, si no, no se aprende, chicos, Bueno, nos vemos el miércoles. Perdón por extenderme tanto. Chao, Roxana. Chao, chicos. Nos vemos. Chau, Gracias, chau. Chao, profe. Nos pregunten vemos en el miércoles. foro. Pregunten en el foro que no hay problema. Eso. No dejen el foro sin preguntar.